En Roblox hay casos extremadamente turbios, como los dos que te voy a contar hoy, donde un hermano le hizo algo horrible a su hermana para vender su cuenta de Roblox y pagar sus deudas, y como un jugador estuvo saliendo con una chica virtual por un año entero sin saber que en realidad esa chica era un monstruo. El primer caso nos lo manda Martina, la mejor amiga de la protagonista, y quien vivió este horrible caso muy de cerca. Martina nos cuenta que todo empieza en un barrio muy tranquilo donde vivían dos hermanos, su amiga Lara de 13 años y su hermano mayor, Julián, de 19. A simple vista la familia de Lara era normal, pero dentro de esa casa algo terrible estaba a punto de pasar. Lara era una chica súper dedicada a Roblox, pero no solo jugaba por diversión, todo el dinero que le daban durante años como jugadora se lo gastaba en Robux. Le encantaba comprar objetos en sus juegos favoritos o ropa que puede valer mucho dinero real. Su cuenta estaba valorada en casi $5,000, algo que para una chica de su edad era una fortuna. Mientras que su hermano Julián era un chico que había dejado la universidad, no encontraba trabajo y pasaba los días viendo cómo su hermana pequeña recibía regalos de sus padres y encima lo gastaba todo en un jueguito de niños. Martina nos escribe que la tensión en esa casa era demasiada, ya que Julián siempre estaba intentando convencer a Lara de que le prestara su cuenta de Roblox o que la vendiera para ayudarle a poder pagar sus deudas. Pero Lara, que era una chica muy madura, siempre le decía que no, que esa era su cuenta y que sus padres no le permitían hacer negocios con él, porque sabían que Julián se gastaba el dinero en apuestas y en cosas malas. Y así, la situación estalló un viernes por la tarde. Los padres se fueron durante unos días a cuidar a un familiar enfermo y dejaron a los hermanos solos. Lara estaba en su habitación, sentada en su silla de escritorio rosa, mientras jugaba a Roblox como de costumbre, hasta que de la nada Julián entró a la habitación sin tocar, con los ojos llenos de rabia, exigiendo que le diera su contraseña de Roblox porque necesitaba pagarle urgente una deuda a unas personas peligrosas de la calle. Lara se negó rotundamente, se puso frente a su monitor y le gritó que se fuera de su cuarto, que él era un fracasado y que no iba a permitir que le robara sus cosas. Y fue ahí cuando Julián, en un arrebato de ira ciega, no midió su fuerza y la agarró del cuello con una violencia inhumana, empujándola contra la esquina afilada de un baúl de madera que tenía en la habitación. El golpe fue seco, un sonido que Julián describió después como si se rompiera una rama seca. Lara cayó al suelo sin soltar ni un solo grito, con la mirada apagándose, mientras su personaje de Roblox seguía ahí parado en el juego. En ese momento Julián entró en un estado de shock y en lugar de llamar a emergencias, su primera reacción fue aterradora. Esta persona, cuando se dio cuenta de que ella ya no estaba con vida, pensó al instante en que ahora sí podía vender la cuenta de Roblox de su hermana. Y les voy avisando que no es fácil vender una cuenta por dinero real. Julián, para que nadie sospechara, tenía que hacer creer a todo el mundo que Lara seguía viva y que simplemente se había escapado de casa o que estaba encerrada jugando. Durante 3 días completos, Julián mantuvo el cuerpo de su hermana oculto bajo la cama, cubierto con mantas y bolsas de plástico para evitar el olor, mientras él se sentaba en la silla de ella frente a la misma computadora, entrando a Roblox muy nervioso para que los amigos de Lara la vieran conectada y no se hicieran preguntas. Aquí, gente, es donde la historia se vuelve muy turbia, porque Julián se creía muy inteligente, pero no contaba con que en sus amistades de Roblox estaba Martina, nuestra seguidora, y la amiga de Lara. Ella empezó a escribirle por el chat del juego porque tenían un trato para jugar juntas ese día a un evento, y Julián, fingiendo ser su hermana, le respondía con frases como "estoy ocupada" o "ahora no puedo hablar". Y gente, hay cosas que un impostor no puede imitar, y Martina lo acabó notando. Lara siempre, absolutamente siempre, usaba un emoticono de una estrella al final de cada frase y escribía con una ortografía perfecta porque su madre era muy estricta con eso, mientras que la persona que estaba detrás de la pantalla en ese momento escribía con faltas de ortografía básicas. Sospechando que algo raro pasaba, decidió unirse a Lara y se acercó a su avatar, quien no dejaba de escribir por el chat que si alguien estaba interesado en comprar su cuenta por dinero real. Lo escribía todo mensaje a mensaje para que Roblox no se lo censurara. Martina, dudando de si era un hacker, le hizo una pregunta clave por el chat: ¿recuerdas lo que te conté de David? Y Julián, sin tener idea de la vida de su hermana, le respondió: sí, claro, luego hablamos de eso. Gente, esa fue su sentencia de muerte, porque Martina nunca le había contado nada de David a Lara. Era una pregunta trampa para
para confirmar sus sospechas. Martina nos cuenta que no hizo nada de inmediato porque pensó que quizás Lara solo estaba de mal humor, pero decidió ir a la casa de su amiga para darle una sorpresa y para saber qué pasaba exactamente. Cuando llegó y tocó el timbre, Julián abrió la puerta apenas unos centímetros, con un aspecto demacrado y un olor extraño saliendo del pasillo. Le dijo a Martina que Lara estaba muy enferma de la garganta y que no podía recibir visitas, pero Martina se asustó al ver lo raro que estaba el hermano de Lara, y recién llegó a su casa, le contó a su madre que tenía un muy mal presentimiento y que Lara ya no le contestaba ningún mensaje. Entonces su hermano llamó a los padres de Lara para avisarles de que algo no cuadraba. Cuando los padres regresaron lo más rápido que pudieron y entraron a la habitación, Julián intentó bloquearles el paso diciendo que Lara se había escapado de la casa tras una discusión, pero el padre de Lara, al ver que el teléfono de su hija estaba sobre el escritorio y que su hijo estaba agitado y sudando mucho, supo que Julián mentía. No hubo necesidad de investigar, el olor y los nervios de Julián lo delataron, y cuando la madre movió la cama, encontró el horror, lo que ninguna madre querría ver. Julián fue detenido en ese mismo instante y durante el interrogatorio confesó que su plan era vender su cuenta o los objetos a alguien que los comprara por dinero real y luego huir del país con ese dinero para que nadie lo encontrase, pero no estuvo ni cerca de conseguir venderla. Julián fue condenado a 64 años de prisión y los padres quedaron destruidos, viviendo en una casa que ahora se sentía vacía y triste. Ahora, pasemos al siguiente caso. Si este les pareció turbio, prepárense. Un seguidor al que llamaremos Paul y dice estar traumado, nos cuenta que todo comenzó en un juego de rol muy popular de Roblox, donde los jugadores suelen simular sus vidas como si fueran reales. Allí fue donde conoció a un chico llamado Hugo, de 19 años. Hugo era muy divertido y carismático. Cuando gente nueva se unía a su grupo de rol, siempre les regalaba cosas. Así era él. Pero gente, Hugo tenía una debilidad. Se sentía muy solo en la vida real. Pasaba casi 12 horas al día conectado, buscando ese afecto que no encontraba fuera de la pantalla. Fue entonces cuando apareció Andrea, una chica de 18 años. En el mundo de Roblox, Andrea era la jugadora perfecta. Su avatar era muy lindo. Se notaba que entendía de ropa y sobre todo, parecía entender a Hugo mejor que nadie. Paul nos cuenta que, al principio, todo era muy sano. Se pasaban las tardes roleando y riéndose de forma normal, hablando por el chat del juego sobre sus sueños y frustraciones. Y sí, gente, Hugo estaba totalmente enamorado. Él sentía que Andrea era su alma gemela, y aunque sus amigos del servidor le decían que tuviera cuidado, que en internet nadie es quien dice ser, Hugo ignoraba las advertencias. Decía que la conexión que tenían era de otro planeta. Sin embargo, empezaron a aparecer esas red flags que Hugo, cegado por el cariño, decidió ignorar por completo. Andrea empezó a mostrar una actitud extremadamente posesiva. Si Hugo entraba a jugar con otros amigos y no le avisaba, ella le montaba unas escenas de celos increíbles por chat, llegando a amenazar con borrar su cuenta o incluso con hacerse daño si él la abandonaba. Paul recuerda que una vez Hugo se desconectó de repente porque se le fue la luz y Andrea le mandó más de 200 mensajes en menos de una hora preguntándole con quién estaba y por qué la estaba traicionando. Lo más turbio, gente, ocurrió cuando Andrea empezó a exigirle a Hugo que le enviara fotos de su casa, de su calle y de su instituto, diciendo que quería sentirse más cerca de él. Hugo, en un acto de confianza ciega y absoluta, le dio todos sus datos, incluso su ubicación en tiempo real en varias ocasiones. Después de un año de relación virtual intensa y tóxica, Andrea propuso lo que Hugo tanto deseaba, una quedada en la vida real. Ella decía que vivía en una ciudad a solo 3 horas de la de él y que ya era hora de que su relación dejara de ser solo virtual. El plan era encontrarse en un parque natural que estaba a medio camino entre ambas ciudades, un lugar un poco retirado pero que, según Andrea, era perfecto para tener su primer momento a solas, sin que nadie los molestara. Nos cuenta Paul que el día de la cita, Hugo estaba más nervioso que nunca. Se puso su mejor outfit, se despidió de su madre diciendo que iba a comer con unos amigos del instituto y compró un pequeño ramo de flores. Nunca regresó. El grupo de amigos de Roblox se empezó a preocupar cuando Hugo, que siempre estaba conectado a las 6 de la tarde para jugar con ellos, no aparecía. Sus mensajes de WhatsApp no llegaban y su estado de Discord aparecía como desconectado por primera vez en meses. Paul y otros amigos intentaron contactar a Andrea, pero para su sorpresa, la cuenta de Andrea en Roblox había sido borrada y su perfil de Discord ya no existía. Era como si se la hubiera tragado la tierra. 3 días después, la noticia saltó a los periódicos nacionales y dejó a todos en shock. El cuerpo de un joven de 19 años había sido hallado en una zona boscosa del parque donde Hugo iba a tener su cita. La escena era dantesca. Según los medios, no hubo robo. Hugo todavía tenía su cartera y su móvil, el cual estaba
estaba destrozado a golpes, como si alguien hubiera querido borrarlo todo. Sin embargo, la policía logró recuperar los datos, y lo que encontraron fue escalofriante. Andrea no era una chica de 18 años, sino una mujer de casi 40, con un historial clínico de obsesiones peligrosas y delirios de persecución. En los últimos mensajes que Hugo recibió antes de morir, se leía a una Andrea completamente fuera de sí, porque Hugo no había llegado exactamente a la hora acordada. ¿Qué has hecho antes de venir? ¿Te crees que soy tonta? Cuando llegues, prepárate, Hugo, decía uno de los textos. El encuentro fue una trampa. Andrea lo esperó escondida, y en cuanto Hugo se sentó en un banco a esperarla, ella lo atacó por la espalda con una frialdad que dejó a los investigadores helados. Pero aquí viene lo más impactante de este caso, gente. Paul nos cuenta que, semanas después del entierro, la mujer confesó que para ella, Hugo no era una persona, sino un ser malvado que hizo que ella se enamorara. Aquí acaban estos casos, gente. Si les gustan estos videos, no olviden suscribirse y dejar su like.